Vamos a comenzar hablando de lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana. Bueno, ¿cómo estás, Loren? ¿Todo tranquilo? Bueno, buenas tardes a todos, a los oyentes de LT20, a los que ya no estén mirando por el canal de YouTube, que ya estamos saliendo en vivo, gracias al operador a Toby. Así que bueno, con mucha ganas de hablar de deporte, con mucha ganas de hablar de lo que fue la Fórmula 1 y bueno, obviamente en un rato estaremos también hablando de fútbol, así que hoy va a ser un No, de programa. fútbol hoy no. Ah, sí, hoy tenemos que hablar un poco de todo, aunque algunos no quieran, hay que hablar de todo, pero bueno, comencemos con la Fórmula 1, ¿no? Que media que son el operador. No, de fútbol hoy no se habla muy directamente con lo que es la Fórmula 1. Bueno, ¿qué te pareció, Loren, la carrera del Húngaro Ring, ¿no? Porque es un poco distinto a los demás circuitos, ¿no? Un circuito con mucha más curva, un circuito donde tenemos mucho menos este problema que venimos señalando de la energía, ¿no? Del gasto de energía, del gasto de las baterías, y donde, si se quiere, a diferencia de algunos otros circuitos, se puede ver mucho más el pilotaje, ¿no? El Sí, nivel del piloto. Pero bueno, fue una carrera bastante distinta a la que veníamos viendo, sobre todo por quienes conformaban los primeros puestos y demás. sí, la verdad que es un circuito histórico de la Fórmula 1, pero que ha sabido tener, sobre todo los últimos años, carreras no tan divertidas, no con tantos sobrepasos. De hecho, era un poco el temor de este año. Eh, los últimos años hubo carreras que directamente fue como un desfile y por eso importaba tanto la clasificación, quién quedaba adelante y cómo se iban acomodando el sábado. Por suerte esta carrera tuvo cambios, me parece que influyó mucho en las distintas estrategias, distintos equipos adoptaron cosas con distintas variantes en cuanto a neumáticos y también se vio mucho lo que se mezclaron los pinueros con los que fueron los rezagados. Me parece que esa combinación hizo que la carrera sea más atractiva que en otros años y que lo que parecía que iba a ser lineal termine teniendo muchos intercambios. Sí, es un circuito que tiene muchas curvas, mucho de los pilotos y de hecho por ahí lo que debatíamos en los programas anteriores, las maniobras por ahí en este circuito por ahí tienen más los pilotos que ver que lo que es lo que viene siendo el tema de baterías y esos sobrepasos más artificiales. No, en este circuito por ahí se ve más de los pilotos en ese sentido, pero bueno, estaba el temor de que la carrera y que el circuito al tener tan poca recta no haya tantos sobrepasos. Bueno, por suerte no pasó y sobre todo en la segunda parte de la carrera hubo bastantes variantes. Sí, la realidad es que ha sido una carrera entretenida. Por ahí, bueno, lo que suele ser en este circuito suele ser medio que dependiendo de la clasificación, suele ser la clasificación más entretenida que la carrera. Bueno, creo que un poco fue una de las mejores clasificaciones en lo que va del año. Suelen ser muy lineales por lo que venimos viendo hasta ahora. Y en esta hubo algunas sorpresas. Pero sí, creo que quedé conforme con la carrera. Creo que fue un buen circuito. Y bueno, además tuvimos otra vez el regreso del campeón, ¿no? Por si alguno se había olvidado que era el campeón de Lando Norris. Y bueno, McLaren vuelve a lograr un gran premio y un buen rendimiento de ambos McLaren, por más que bueno, lo de Piastri termina siendo, ahora lo vamos a charlar un poco, pero termina siendo una carrera para el olvido, pero había comenzado muy bien. Bueno, Norris primero consiguiendo una pole, sacando de esa pole a los Ferrari, que bueno, como siempre parecen ser los que le van a competir a Mercedes, pero siempre le falta un poquito más, le ha faltado un poco más en esta carrera, más Verstappen en buen nivel, sobre todo en la carrera del domingo, y bueno, unos Mercedes por momentos o no desconocidos de lo que veníamos viendo anteriormente, bueno, de hecho en la clasificación por penalización Antonelli, también un poco discutible. Creo que estaba bien la penalización, pero bueno, no fue el mismo criterio que con Russell, su compañero, anteriormente. Bueno, largaban sexto y séptimo los Mercedes, ¿no? Raro, acostumbrados a 1 o 2 durante todo el año. Lo cual también era otro condimento lindo para el comienzo, para la largada del domingo. Así que bueno, mucho para charlar y arranquemos con Lando, ¿no? Con el ganador, con Norris. Sí, coincido que la verdad que el fin de semana desde un principio abrió varias oportunidades para otros equipos. Me parece que se viene dando en esta parte de la temporada que tanto McLaren, Ferrari ya más firme y Verstappen, empezando a ser él el que se asoma, empiezan a emparejarle a un Mercedes que me parece sobre todo el circuito no le cayó bien y a atender a lo que dijo Antonelli, no vinieron con tantas actualizaciones. Es algo a tener en cuenta eso. Los equipos empiezan a mejorar sus autos, a tener actualizaciones y bueno, Mercedes había comenzado el año ya muy bien, entonces mucho que ellos no decidieron no tocar tanto del auto y otros equipos intentando mejorar, sobre todo por ejemplo McLaren llegó con varias cosas nuevas en sus autos y que eso hizo mejorar su rendimiento. Bueno, apareció Norris que bueno, estaba un poco deslucido. Me parece que igual, más allá de que Norris no venía liderando las carreras o estando arriba, no viene siendo un campeonato tan malo de él, sino viene siendo lo que él viene pudiendo hacer con el auto, con un auto que no es de punta, ha estado en varias competencias cerca
Y bueno, con esta mejora del McLaren, él ya en clasificación demostró que estaba muy bien. Y bueno, a partir de esa clasificación muy buena, en la carrera supo aprovechar, sí, con pelea con su compañero de equipo Piastri, porque bueno, al mejorar Norris, mejoró también Piastri, que en tanto en clasificación no, pero bueno, en la carrera con una muy buena largada ya se puso adelante y empezó la lucha de los dos McLaren, un poco reeditando el año pasado en la pelea entre los compañeros de equipo por la carrera. Me parece que McLaren dio señales en esta competencia de que quería que gane Norris más que gane Piastri, porque lo hizo entrar primero a Piastri a los boxes y eso hizo que Piastri salga enredado en lo que eran los rezagados en la primera tanda y lo dejaron girar un poco más a Norris y salió un poco más cómodo a lo que fue el segundo stint con los nuevos neumáticos. Me parece que Mercedes, sin decirlo, porque en la radio decía no, compitan, manéjense entre ustedes y decídanlo en la pista, dio la señal de que, bueno, de que le dio las mejores oportunidades a Norris. Y bueno, Norris con el auto lo supo manejar muy bien. Pero bueno, lo que se vio claramente es que Antonelli no estuvo en este fin de semana salvaguardando las cosas, haciéndolo lo mejor posible y me parece que el podio termina siendo bastante meritorio. Y bueno, Russell estaba muy enredado, la verdad que no se lo vio bien en clasificación, durante todo el fin de semana estaba por detrás de Antonelli, en la clasificación había estado por detrás de Antonelli, arranca la carrera y lo primero que le pasa a Russell en la carrera es que se queda parado, entonces el fin de semana del piloto británico la verdad que fue muy muy complicado y llega séptimo por una remontada entre comillas importante, pero bueno, séptimo lugar es muy muy poco y sigue perdiendo oportunidades. Bueno, a destacar eso, ¿no? Pese a no ganar Antonelli, pese a que parecía que era una carrera complicada, no solo termina en el podio, sino que termina sacando más diferencia entre sus rivales directos que no pudieron mejorarlo, como fueron Hamilton y Russell. Claro, por delante de los dos. Sí, increíble esto por Russell de decir, bueno, siempre esos problemas técnicos me pasan a mí, ¿no? Inclusive en esta carrera donde a ninguno de los Mercedes le salía todo redondo, vuelve a recaer en Russell el problema, que bueno, ya está medio que... A pesar de que va segundo todavía en el campeonato, no, tercero, perdón, Tercero. va tercero en el campeonato y es uno de los dos que tiene un poquito de chances, ya está totalmente desmotivado, ¿no? Con esto que está haciendo. Y bueno, creo que lo demuestra pues, en su unión en las carreras. Después él, bueno, dio un poco de juego ahí remontando posiciones y llegó hasta donde le dio, porque ya no le daba más que para esos lugares. Sí, me parece que Russell es uno de los que le viene muy bien este parate que va a tener la Fórmula 1 Sí. de 2 o 3 semanas como para refrescarse él y bueno, ver si puede en la segunda parte de la temporada volver a ser más constante y volver a pelearle mano a mano a Antonelli. Si la temporada seguía y no estaba este parate, me parece que Russell se iba cayendo y hasta incluso está siendo superado por las Ferraris. Sí, sí, tal cual. Y bueno, después la bronca que habrá tenido Piastri, ¿no? Porque él está haciendo una gran carrera quedando en la primera posición y además entre la estrategia, como mencionabas vos, y ese toque bastante grotesco, digamos, con Sainz, que bueno, es algo que el piloto debe ser las cosas que más bronca le da, ¿no? Porque está en bandera azul, un piloto rezagado que lo tendría que dejar pasar, termina llevando un choque, que le hace perder muchos segundos, entrar a los box y bueno, perder la carrera, básicamente. Sí, Sainz que nunca se percató para mí. Me parece que fue raro eso en ese sentido del piloto español, porque él venía peleando, la verdad, por no es que venía tampoco. Porque si vos me decís viene peleando por una novena, décima posición, último punto, te la entiendo más. Venía peleando por una posición 14, 15, que no valía mucho. Y cuando salió en la entrevista, como que no pareció haber tenido dimensión de lo que hizo en la carrera, que la verdad que es una equivocación y un error grande del piloto español. Claro, leí que que hubo problemas con el GPS y por eso las banderas azules las terminaron gestionando manualmente y eso fue uno de los problemas. Igualmente no justifica las declaraciones después de Sainz, que no se hace cargo para nada Claro. prácticamente del error grave que tuvo. Que bueno, si bien Piastri no es que está peleando por el campeonato, podía ser un gran premio que es importantísimo para él. Sí, pero carrera podio vale mucho más que posición 14, Exactamente. 15. Por No. eso creo que esos dos errores entre la decisión del equipo y lo que pasa con Sainz terminan dando mucho más bronca que el abandono en sí para Piastri, que iba a sacar buenos puntos, pero bueno, había arrancado haciendo una carrera excelente y se echó todo al tacho por errores errores de afuera, digamos, externos. La verdad que sí, 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 coincido totalmente. Y bueno, después dijimos, está más Verstappen que siempre algo saca, siempre te en la pelea, molestando, jugando, siempre, bueno, atosigando un poco a Hamilton, que me parece que es lo que más le está divirtiendo este año. Tener esa pelea con Hamilton carrera tras carrera, porque además están siempre juntos, ¿no? Donde salen 2 y 3, 5 y 6, 7 y 8, pero siempre están juntos. Y muestran un poco de esa pelea que tienen entre estos dos grandes, dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, que bueno, hoy en día sobre todo Max no se encuentra con el mejor auto como para pelear los puntos de arriba, pero bueno, creo que Max, como queremos todos, quiere ganar un gran premio este año,
no se quiere ir con las manos vacías. Y bueno, además acercar a Red Bull lo más posible, sumar todos los puntos que pueda. Y bueno, lo intenta así, con esas estrategias por ahí arriesgadas. Bueno, terminó haciendo más de 30 vueltas con unos blandos para ver hasta dónde llegaba. Y consiguió una segunda posición, un podio que la verdad que es más que rescatable con el auto que tiene. Y bueno, siempre es divertido ver el manejo de Max, que además creo yo que este tipo de pistas, bueno, a él debe ser de lo que le gustan, que es uno de los más críticos quizá de todo este tema de la nueva Fórmula 1. Sí, le cayó del cielo ese segundo puesto porque la verdad que Max aprovechó todo lo que tenía de su auto en clasificación, en carrera, como vos decís, forzando una estrategia muy distinta al resto. Me parece que esos blandos sobre el final fueron más una muestra de intentar hacer algo muy distinto y ver qué pasaba. Pero bueno, después tenemos el abandono de Piastri, tenemos la mala estrategia de Ferrari. La verdad que Ferrari tiró al tacho a Hamilton, sobre todo porque tenías la segunda posición asegurada y lo hacen entrar nuevamente a boxes en un final de carrera donde no iba nada para ganar y todo para perder, que es lo que termina pasando. Entonces, Max aprovecha dos caídas de rivales y bueno, el mérito de él durante la carrera, que bueno, para mí se quedó con la maniobra del fin de semana en ese 2-1 que hace sobre Hamilton y un RB que venían peleando. La verdad que se queda con una gran maniobra, reeditó el duelo por los títulos con el piloto británico y bueno, llevó muy lejos a su Red Bull, porque si lo comparamos con Hatcher, que insistimos, está haciendo una buena temporada, Red Bull está en muchos momentos para ser más quinto, sexto, que segundo, tercero, como está logrando Max. Pero bueno, es algo del piloto, característico del piloto neerlandés, de llevar al extremo sus autos. Y me parece que Red Bull está ajustando algunas cosas. No te digo para pelear un campeonato ni acercarse, pero que está mucho más cerca en estas carreras. Bueno, creo que el tema del pilotaje de Verstappen se nota que, por ejemplo, en este tipo de circuitos le saca una ventaja enorme a su compañero, a Sí. Hadjar. Sacar mucha más diferencia que el resto de los compañeros de equipo. Sí, sí, aparte, como vos decís, es administración de los neumáticos, es saber aprovechar, porque bueno, ese 2x1 que se inventa Max, tranquilamente no te puede salir y bueno, vos quedás atrás de Hamilton, seguís el resto de la carrera por detrás del piloto de Ferrari, ya el auto, como sabemos, no es el mejor, entonces te caes en el ritmo, no es tan fácil pasar, bueno, eso lo resuelve en una maniobra, y bueno, las genialidades que tienen los pilotos o los pilotos de este nivel. Y bueno, de eso le cambia la carrera a él y lo hace por llegar mucho más lejos de lo que podría ser por resultados y por rendimiento. Ahora, los que no están llegando más lejos de lo que podría ser son los Ferrari, justamente, Uf. que un cuarto y quinta posición en otro contexto diríamos, bueno, es Ferrari, que está bien, pero en este caso podrían haber estado mejor. Siempre esa sensación de que le faltan 5 para el peso, porque antes, bueno, muy buena largada, se quedan con los primeros puestos en la largada, pero no tenían ritmo de carrera. Durante otras carreras, bueno, tuvieron ritmo, por eso tanto Hamilton como Leclerc han podido ganar grandes premios en estas últimas carreras. Y ahora parece que van mejor en clasificación, pero el ritmo le sigue faltando y ahora largan mal de repente. Sí, O por lo menos los demás también encontraron la vuelta de esa largada. Entonces, siempre le falta algo a Ferrari. me parece que más eso el tema de largada. Me parece que ya lo que había encontrado Ferrari en el principio de la temporada, los otros equipos lo fueron corrigiendo. De hecho, ya salvo lo que le pasó a Russell, que bueno, le pasa a Russell, no está viendo tantos errores de largada y está haciendo más parejos. Pero bueno, me parece que Ferrari está forzando por demás el tema estratégico. En cada carrera está intentando hacer algo muy innovador, algo muy distinto. Le funcionó en la carrera que gana Hamilton y en la carrera que Hamilton también hace una buena remontada. Y con eso empezaron a intentar hacer cosas muy distintas en estrategia, una parada más, intentar un neumático distinto sobre el final. Y bueno, me parece que se están sobregirando en eso, en vez de, por ejemplo, esta carrera ya no lo iban a alcanzar a Norris con Hamilton, ya no iba a llegar Hamilton. Y bueno, incluso Leclerc podría estar más cerca del podio en la pelea con Antonelli, no iba a llegar tampoco, pero iba a estar más cerca. Y no, ellos hacen parar a sus dos pilotos, arriesgar en ese sentido. Hamilton entra desesperado al boxes, se pasa de velocidad, sanción de 5 segundos. Bueno, no están cómodos con la estrategia, no entienden bien el por qué los pilotos se hace. Y bueno, eso termina enmarañando un resultado que no te digo que hubiese sido ganar, pero hubiese sido por ahí segundo y cuarto en vez de cuarto y quinto. Y eso es otra cosa. Y bueno, vos vas perdiendo puntos. Más allá de eso, Hamilton está segundo en el campeonato y es el principal rival de los Mercedes. Pero me parece que Ferrari, mejorando sus estrategias y siendo más claro en lo que quiere hacer, por ahí más tradicional en alguna competencia, podría tener más puntos de los que tiene. Me parece que es por ese lado. En rendimiento están alternando buenas y malas. En circuitos están un poquito más cerca de ganar, en algunos circuitos un poquito más cerca de estar en el podio, pero están ahí, pero bueno, no están haciendo bueno las estrategias. Sí, tal cual, porque bueno, quizá como largaban en esta carrera, vos decís, bueno,
por ahí no podías ganar la Norris de primera mano, pero sabes que tenés a los dos Mercedes atrás. Claro. Entonces, intentá mantener a los Mercedes atrás, teniendo en cuenta que esto es más pelea por el campeonato de constructores, que puede ser que Hamilton tenga la ambición de ir por el campeonato de pilotos. Está la chance latente de campeonato de constructores, tenía a los dos Mercedes atrás. Y bueno, termina pasando que sacan puntos parecidos, a pesar de lo que le pasa a Russell en la largada. Entonces, bueno, termina siendo negativo para Ferrari. Bueno, sí, por ahí en esta oportunidad puede intentar con una estrategia más normal, no es como otras ocasiones donde salen atrás y no hay manera de que alcance a los Mercedes, entonces tienen que intentar cosas distintas. Aparte, era justo la oportunidad de Antonelli atrás de ellos, que no se viene dando no se viene dando en el campeonato. Entonces, por ahí Antonelli no viene cometiendo errores, viene siendo muy prolijo lo del piloto italiano. Vos decís, bueno, en la primera carrera que Antonelli tiene que forzar él, porque él es el que está detrás, o tiene que intentar ver si hace algo distinto, se arriesga un poquito más. No, vos sobreforzás y te terminás equivocando y bueno, termina siendo arruinado lo tuyo, aunque bueno, obviamente cuarto, quinto no es un desastre, pero termina siendo poco para lo que podía ser el fin de semana de ellos. Exactamente, sí, más sobre todo ahora que como decimos están yendo muy bien en clasificación. Tal cual, tal Le cual. están compitiendo los Mercedes mano a mano. Y Hamilton en este circuito particular le cae muy bien, por eso él lo tenía como muy apuntado, es el récord de poles en este circuito y de victorias, entonces lo tenía como muy apuntado sabiendo que le caía muy bien. Y tienen eso a veces los pilotos, que hay circuitos que le cae mejor, este a Hamilton era ese, y deja pasar la posibilidad, teniendo en cuenta que en clasificación se le metió Norris, pero bueno, en el devenir de la carrera podía terminar cayendo para él y bueno, no. Sí, a destacar, por ejemplo, ya que estamos viendo los primeros puestos, que las últimas 5 carreras hubo 5 ganadores distintos, lo cual, bueno, Sí, no se preveía al principio, ¿no? Era un dominio total de los Mercedes. Ahora se sumaron, bueno, ambos Ferrari, Lando Norris, y bueno, como decimos, también anduvo bien Piastri, si bien Norris tuvo más ritmo, así que veremos si a partir de ahora vuelve McLaren a la pelea, qué tanto si sigue con esa superioridad Mercedes, ¿no? No, yo creo que se emparejó totalmente, me Y parece. eso sería lo lindo, si bien ya tiene un colchón de puntos interesantes Kimi, también va a ser lindo ver cómo lo gestiona él ese colchón de puntos, que hasta ahora lo ven haciendo muy bien, porque como decís, no tiene errores de novato tampoco por el momento, y bueno, hay que ver cómo gestiona eso. Pero obviamente porque sabe que tiene cierto colchón de puntos, quizás si se achica el margen, bueno, ahí pueden empezar a aparecer algún que otro error. Aparte, cuanto más autos hay en el medio, bueno, está Max, están los dos McLaren, están los dos Ferraris, ya no empieza a ser, salvo primero, segundo, tercero, empieza a ser, puedo salir quinto, sexto, puede ser que se mezclen más autos, más maniobras, son todos pilotos de punta que todos van a la carrera, arrancando el fin de semana van a ganar, no van a competir, entonces no van por ser quinto, sexto, entonces empieza a ser más pareja la pelea. Yo creo que con las actualizaciones se les fueron acercando a Mercedes. No sé cuánto tendrá Mercedes en el resto del año y bueno, el devenir de las pistas, porque cada pista tiene sus detalles y le cae mejor a un equipo a otro, a un piloto a otro, veremos en eso, pero da la sensación de que está mucho más parejo y bueno, que estos 5 ganadores nuevos o distintos que hubo en la temporada da el puntapié de eso, y más allá de los ganadores distintos, siempre estuvo la pelea, ya no estuvo tan cómodo Mercedes ni Antonelli, y bueno, obviamente Russell que se está retrasando. Exactamente. Bueno, y ya después un poquito más atrás, ya lo mencionamos, y Jack Hadjar, que no es esto, ¿no? Normal. Normal. Mantiene esa posición. Bueno, como decimos, es un buen rendimiento del segundo piloto de Red Bull, porque le suele costar mucho esa plaza a Red Bull, pero la realidad es que, bueno, Hadjar está lejos de su compañero, obviamente, que es nada más y nada menos que Verstappen, y tampoco le puede competir a los que tiene delante, ¿no? Sobre todo a los Ferraris, bueno, ahora los McLaren, y ni hablar los Mercedes. Entonces está ahí, creo que se va a mantener esa sexta, séptima posición. Si lo logra de esa manera, creo que va a ser un buen año para Hadjar. Se esperarán mejores resultados para más adelante, pero creo que ahora viene cumpliendo bastante. Y también dándole puntos a su equipo, que es lo que necesita Red Bull, afianzándose. Sí, totalmente. Va a ser un año check para Hadjar, un primer año sólido, que es muy difícil ser el segundo piloto de Max y ser sólido, es lo que está haciendo. En esta carrera, como puntito de Hadjar, lo que se vio es que en momentos de la carrera jugó para Max. En el primer stint hizo un stint más largo, estuvo más vuelta en la pista, entonces se encontró a los primeros con los neumáticos nuevos y los intentó mantener atrás, hacerlo perder algunos segunditos para que Max llegue.
y ayudarla a su carrera. De hecho, el piloto neerlandés lo felicitó y bueno, es un poco eso, de empezar a ser el segundo piloto, intentando estar más cerca y ayudar a Max a, bueno, a intentar ganar alguna carrera, intentar estar más cerca de los puntos y ver si él en algún momento, en algún circuito, puede estar él peleando por lo menos el top 5, pero si no, ser sexto, séptimo, ser sólido y ir acumulando toda la experiencia para lo que puede ser un buen primer año y veremos qué pasa el año que viene con él. Bueno, y después tenemos a los Racing Bull, ¿no? Oh, qué lindo estuvo eso. Los pequeños Red Bull que realmente están haciendo un gran año, tienen un muy buen ritmo de carrera, andan muy bien en clasificación también, y además se pelean un poco entre ellos, ¿no? Hay ahí una paridad interesante entre Arvid Lindblad y Liam Lawson, que bueno, mantienen Liam Lawson en octavo puesto, Lindblad en el 10º, siguen sumando puntos, claros líderes de la zona media, de hecho están quedando medio en un desierto porque están muy lejos de los cuatro de arriba y se alejaron un montón de los que vienen atrás en este momento. Aunque de a poquito se les viene acercando, así como se alejaron de Alpine, que está en peores condiciones, se les vienen acercando los Audi que van mejorando carrera a carrera. Pero bueno, muy buen rendimiento de los Racing Bull, ambos muy jóvenes, de hecho, bueno, Limla, un rookie de la temporada. Y bueno, hasta ahora vienen con movimientos. Bueno, Racing Bull va a ser complicado que lo bajen de ahí de esa zona media. Más complicado aún que avance de esa zona media y se acerque a los primeros puestos, pero hasta ahora ese entre séptima y décima posición es el predominio de Daddy Lawson y que bueno, nos brindan todas las carreras algunos conflictos entre ellos, algunas peleas de posiciones que también lo hacen bastante entretenido. Así que bueno, bienvenido sea. Y nada, lo que hoy apoyamos a Colapinto y a ese Alpine, la verdad que vemos complicado que se puedan empezar a acercar y a pelear con este Racing Bull que anda bastante bien para lo que se esperaba. Sí, yo creo que sobre todo la diferencia se está viendo en rendimiento, como vos decís, en rendimiento de carrera y en clasificaciones ya empieza a ser un constante que están uno o los dos en la Q3. Entonces, bueno, obviamente se empieza a ver que el ritmo es y el auto es mejor de los Racing Bull. Sí fue otra de las cosas atractivas que le sumo un puntito al Gran Premio, esa pelea que hubo desde la octava hasta la décima posición o décima primera donde terminó Bortoleto. Los dos Racing Bull contra los dos Audi. Audi está llegando, está empezando a entremezclarse ahí. De hecho, en los últimos dos grandes premios estuvo más cerca Audi de Racing Bull que Alpine, que ya perdió bastante de ese ritmo, de ese nivel que tenía en la pelea por los puntos. La verdad que los dos pilotos de Racing Bull están siendo muy, muy buenos. Lawson con más experiencia, obviamente. De hecho, en el campeonato ya está entre en el top 10, entre el campeonato de pilotos. Ya tiene más de 40 puntos. Y Limblad haciendo un primer año muy, muy bueno. Y de hecho teniendo picos más altos en lo que son las clasificaciones o en algunas carreras donde destaca más que el Lawson que está haciendo más parejo. Y bueno, en el devenir del campeonato, Racing Bull está mejor. Lo que sí fue curioso es que recién en esta fecha pudo pasar Alpine. Alpine ha hecho un buen colchón de puntos en la primera parte de la temporada. De hecho, ahora están en el campeonato de constructores, 66 puntos para Racing Bull, 61 para Alpine. No es tanta la diferencia, pero la tendencia viene Racing Bull más parejo para ser el quinto equipo, más parejo para ser el que sume varias cantidades de puntos. Y Alpine se viene complicando al punto de que si ya se le mete Audi, que viene siendo ya en las últimas carreras, ya dejaron de ser los puestos 11 y 12, empezaron a ser los puestos 9, 10, empezaron a rascar los puntos. Y incluso si empieza a haber actualizaciones y, por ejemplo, como en este Gran Premio aparece un Aston Martin, va a ser un panorama más negro para Alpine y mejores para, bueno, obviamente para Racing Bull y para Audi. Tendrán que remontar muchos puntos Audi porque apenas tiene 12 y bueno, como mencioné recién, Alpine tiene 60, así que tendrán puntos para cosechar. Pero bueno, el panorama no es bueno para Alpine y sí es bueno para estos equipos. No, creo que es un poco eso, ¿no? La gran diferencia no se ven esos 5 puntos de diferencia bueno, que son achicables, sino los rendimientos de las últimas 2 o 3 carreras, 3 o 4 carreras, mucha diferencia, inclusive por ejemplo la última vemos que Colapinto logra rescatar un punto, pero se notó una diferencia amplia entre Racing Bull y, y bueno, Alpine. Después los puntos se van sumando a poco justamente porque ya hay 7, 8 7, plazas 8 que están ocupadas, ocupadas. entonces vos peleás, bueno, por entre el octavo y el 10º puesto. Sí, sí, Pero total. hay una realidad que, salvo que bueno, con las nuevas actualizaciones, ahora hay un mes de parate, venga muy bien armado que lo necesita porque ahora vuelve a aparecer Aston Martin, entonces necesita Alpine mejorar para pues, sacando puntos. Nada, Racing Bull llega muy bien parado este parate. Veremos si traen aún más mejoras o bueno, se estanca ahí que es bastante bueno.
Sí, a mirar a un futuro. Ya Lawson no, porque ya Lawson estuvo en esa posición, pero Lindblad persiguiendo el puesto de Hadjar. Hay que Sí. mirar eso. Hadjar lo viene haciendo bien, pero si empeora y Lindblad inclusive puede levantar un poquito más de lo que está haciendo, que ya es muy bueno, bueno, ojo ahí. Es muy prometedor lo de... Sí, totalmente. Lawson ya tuvo su oportunidad, va a tener que reconstruir su carrera, lo está haciendo muy bien. No era Sí. fácil No, no, no. no era fácil porque había perdido toda la confianza, había Y sido. porque el Lindblad se la está poniendo complicada también. Claro, encima tu compañero de equipo, que era novato, que podía tener errores, no está teniendo tanto error, entonces Lawson está haciendo un buen contraste, pero bueno, si llega en algún momento a flaquear Hadjar, obviamente el que se va a mirar es Lindblad o incluso otro piloto que venga de Fórmula 2, porque Lawson ya estuvo como probado y no funcionó. Entonces sí, es un poco eso. Pero bueno, en el caso de Alpine no es también a remarcar, no fue cosa de Franco tampoco, porque bueno, termina siendo un 12-15, No, sí. finalizando Gasly 12º y Franco 15º, pero durante el fin de semana, la verdad que estuvieron en las clasificaciones pegados todo el tiempo, uno atrás del otro, sí, un poquito mejor Gasly, y en la carrera, por cosas de carrera, terminó un poco más adelante Gasly, pero no es que Gasly en algún momento de la carrera asomó para ser décimo. Era No, lo máximo que tenía era 12 e incluso los Aston Martin estuvieron más cerca de ellos que ellos del top 10. sí, creo que con Gasly no tenía chance de estar bastante lejos en rendimiento. Creo que hizo una estrategia más mal. Sí, más. Creo que no tuvo ningún tipo de para estar más atrás de lo que largó. Lo tuvo Franco, por ejemplo, en salida y bueno, con algunas decisiones de carrera. Pero bueno, en una carrera sin sobresaltos para los pilotos de Alpine, terminaron como largaron o peor. Tema de rendimiento de carrera exclusivamente, donde no pueden adelantar, son adelantados. Más que bueno, Alpine no es un equipo que se caracterice por no equivocarse, por hacer parada rápida, por tener estrategias impecables. Siempre para alguno de los dos hay algún error y bueno, termina pesando. En este caso, nuevamente fue para Franco, que bueno, hay una estrategia extraña, ¿no? Donde lo mandan en un momento complicado a boxes a Franco y lo terminan tirando para atrás sobre que él tenía que remontar posiciones de la salida que perdió. eh, y bueno, en líneas generales es una carrera negativa para el ya te digo, no tanto por el 2 y 15, porque bueno, eso es consecuencia justamente de que bien no está para pelear esos primeros puestos, perdón, esos puestos de puntos y han sido inferiores a Audi. Y lo que insisto, la carrera anterior ya se los veía inferiores a Audi. Pasa que bueno, con la pista tiene una buena carrera, también siempre tenés una cuotita de suerte, de estrategia, termina sacando una décima posición. Pero la realidad es que ya estaba muy parejo con Audi o hasta en el ritmo de carrera. Sí habían estado mejor en clasificación, que creo que ahí siguen estando parejos Audi. Pero bueno, es muy fino. Como decís, tiene un colchón de puntos para que Audi lo alcance, pero bueno, no es la idea. La idea sería seguir pegados a Racing Bull y para eso tiene que mejorar mucho. Sí, no, la verdad que no es la expectativa de la segunda parte de la temporada, la del PIN, de decir, bueno, con los puntos que sumamos en la primera parte intentemos aguantar, porque bueno, sería una temporada que no termina siendo buena por el tema de que Alpine en este campeonato apuntaba a mejorar todo, porque viene del fondo, y apuntaba a ser más parejo y a tener más cercanía con el lote de arriba que cercanía con los pocos puntos que había podido sumar. Sí, yo creo que la carrera, como mucho, para Franco hubiese sido 12º y 13º por delante de Aston Martin y no mucho más. Y de hecho, la primera señal de que de la carrera es Gasly arranca con Largan y se pone adelante de Franco y casi que lo tapa, como diciendo voy yo adelante y vos venís atrás mío. Y bueno, Franco, que dentro no había largado bien también, termina siendo como perseguidor de Gasly. Y terminan siendo en Franco en el que arriesgan una estrategia distinta porque no había mucho por hacer. Pero bueno, en el anterior Gran Premio, donde Franco sí tuvo una actuación sobresaliente y superó a Gasly y pudo llegar a un punto, Alpine había estado más metido en la pelea del fin de semana, más cerca. Si bien por ahí era una carrera para que queden los dos afuera de los puntos, y por eso destacamos que Franco lo hizo muy bien y logró algo superlativo en ese punto, por ahí era más para estar 11 y 12 y estar pegado de los puntos. Ya en este fin de semana se lo vio lejos y con los dos Audi adelante, los Racing Bull ya en otro nivel y metiéndose los Aston Martin y empezando a ser más una pelea lejana de puntos. Entonces empieza a entender y a tener momentos Alpine que rememoran el auto del año pasado, que es lo que no quiere volver Alpine y lo que no queremos volver nosotros como fanáticos de Franco, pero empieza a dar esas señales
más al contrario de lo que venía dando al principio de temporada, que era como un nuevo Alpine, un nuevo Franco y un nuevo auto. Sí, yo creo que, a ver, en clasificación, en este tipo de circuitos, clasificación y largada es clave. Clasificación fue medio medio, la de Alpine, justo, Normal. sí, normal, tirando un poquito para atrás. Y la largada de Franco no fue buena. Entonces ya te condena porque es un circuito donde no puedes pasar, mucho menos si no tenés auto mejor que los demás. Entonces, creo que esa es la gran problemática. Y el ritmo de Alpine en sí está muy justo para los puntos. Es decir, Exacto. no tiene ningún margen de error. Si quieren conseguir una décima plaza, una novena plaza, tienen que tener una buena estrategia, no tienen que tener ningún error. Para eso es lo que le da Alpine. Y es muy difícil poner una situación en los pilotos muy complicada donde tienen que tener un poco de fortuna, una buena estrategia, estar bien de la cabeza. Todo eso sumado al ritmo que tiene Alpine, bueno, quizá tenga una décima plaza, pero no tenés margen de error. La diferencia, como decimos, de los Racing Bull, que tiene margen de error, muy parejo con los Audi, y ahora se suma Aston Martin, que bueno, sería muy negativo para Alpine terminar peleando con Aston Martin o inclusive por detrás, como fue en esta carrera. Yo creo que Alpine, si vamos a este parate, y es un poco lo que se hace en la Fórmula 1, cuando llegan al parate los equipos y los pilotos dicen, bueno, hacen una evaluación de la primera parte de la temporada, dicen, estamos bien, más o menos, mal, bueno, hacen como una tabla de tanto piloto y rendimiento del auto. Yo creo que Alpine se va aprobado porque, bueno, es un contraste total a lo que fue la temporada Y sí, anterior. Y la verdad que ha tenido buenas carreras y ha tenido tanto el equipo como ambos pilotos buenos momentos. Entonces se va aprobado, pero se va ya con una señal de alerta. ¿Viste cómo te ponen en las carreras cuando están por sancionar a los pilotos? Ya tiene el amarillito Alpine de puede venir un problema en lo que es el resto de la temporada. Vamos a ver en la segunda parte qué es lo que pueden llegar a resolver ellos y qué es lo que fueron midiendo y fueron testeando para el auto y para lo que pueden ser mejoras, porque todos los equipos están evolucionando y bueno, un poco lo que dice Franco, nosotros no trajimos mejoras en lo que fueron las últimas carreras. claro, veremos si justamente ahora vienen las mejoras y si este llamado a atención es para bien. Exactamente. Bueno, después, bueno, lo que decíamos, los Audi siempre, bueno, venía sacando algunos puntos Bortoleto, esta vez fue Hülkenberg, ¿no? Primero Es punto el de Hulkenberg en el año. primero punto de Hülkenberg en ese dueto de experiencia y juventud. Y bueno, bien por Nico, la verdad que Audi está ahí. Audi decíamos nosotros que venía saliendo 11 y 12 muy los puntos, ahora uno de los dos por lo menos está entrando y de a poquito, hasta hace un par de carreras tenían apenas un par de puntos y ahora ya tienen 12. Así que de a poquito Audi se va acomodando. Aún no tiene para pelear a Racing Bull, pero sí ya está, podríamos decir, por sobre Alpine. Entonces viene mejorando progresivamente Audi carrera tras carrera. Siendo que bueno, había un momento donde estaba más cerca del fondo que otra cosa. Después en lo que es Aston Martin, un cambio Oh, tremendo de lo que fue toda la primera mitad del año, que fue una pesadilla para Aston Martin, siendo el peor equipo de la parrilla cómodamente. Un sufrimiento sobre todo para Fernando Alonso, ¿no? Un piloto de esa categoría que esté sufriendo tanto la Fórmula 1 y bueno, decían que venía un pack de actualizaciones que iba a mejorar mucho. Vino ese pack de actualizaciones y mejoras y bueno, hay otro Aston Martin que no le alcanza todavía para pelear por puntos, pero como decimos, bueno, terminaron por encima de Colapinto, superaron a los Haas, otros de los autos de los equipos que le está yendo muy mal este año. Y bueno, si siguen mejorando de esa manera, bueno, quizá puedan esperanzarse con algunos puntos en lo que resta del año. La realidad es que Aston Martin, de lo que venía a lo que fue, es un cambio importantísimo. Y bueno, y si aún tiene margen para mejorar, va a ser un equipo que se meta ahí en la pelea por conseguir algunos puntos en algunas carreras. No va a alcanzar a Racing Bull ni nada por el estilo, creo yo, a esta altura. Pero bueno, ¿quién te dice que bueno, primero que salga de esa zona del fondo, ¿no? Ya superando a los Williams, a los Haas, y vaya a ser un competidor de, por ejemplo, en este caso, Audi o Alpine. totalmente. Yo creo que Aston Martin, siguiendo con la analogía de lo que fue la medición y lo que fue la evaluación de la temporada, debe estar en 1 o 2 la primera parte de la temporada, la Oh, sí. puntuación, porque fue horrible, la verdad, el rendimiento del auto. Todos los problemas mecánicos que tuvieron, los problemas para los propios pilotos de conducción, las vibraciones de los volantes, constantes abandonos, lejanía en las clasificaciones, 3 4 segundos pegado más a los Cadillacs que al resto de los competidores, o sea, todo mal hasta esta carrera donde ya venía, Alonso había tirado una declaración antes del fin de semana, donde acá vienen las actualizaciones y yo creo que va a ser el primer fin de semana bueno de nosotros, donde arranca nuestra temporada, donde comienza la esperanza, y la verdad que fue así. No te digo que fue, wow, qué pedazo de fin de semana de Aston Martin no estuvo en la Q3, pero bueno, Alonso por primera vez pasó la Q1, que bueno,
venía siendo casi una misión imposible. Estuvo más metido en lo que fue la competencia. Stroll no desentonó tampoco, estuvo más en lo que es la pelea con Alonso y pudiendo aportar. Yo creo que en una parte de la carrera lo hicieron a Stroll girar con distintos compuestos y no estar tan mirando la carrera, sino mirar lo que era el desempeño del auto. Entonces, como un testeo en competencia de lo que puede ser las mejoras y de lo que fueron añadiendo. Pudieron terminar la carrera los dos. Bueno, obviamente en resultados se metieron por delante de Franco. Entonces, yo creo que Aston Martin de este fin de semana se lleva todas cosas positivas. Y chusmeando un poquito lo que es el campeonato de constructores, sacando me parece ya Racing Bull fuera por cómo viene la tendencia, por cómo está el auto, va a ser el quinto equipo de la temporada. Yo creo que Alpine hizo un buen control de puntos, pero bueno, tenemos un Audi que más allá de todo lo que los elogios, tiene 12 puntos, un Williams que tiene 11. Obviamente los Cadillac no hay pronóstico que sumen, entonces, como decíamos siempre, cada posición en el campeonato de constructores suma. Bueno, intentar empezar a sumar puntos, intentar ser más protagonista y por ahí escalar alguna posición en el campeonato de constructores que si vos me decías antes de la carrera no era algo posible y no era algo que esté pensando. Y sobre todo para el atractivo de Fernando Alonso, que es un piloto súper consagrado y que necesita cosas buenas e interesantes para seguirse motivando y seguir estando firme en la Fórmula 1. Y si no, obviamente buscaría alternativas o otras oportunidades para seguir su carrera. Entonces, por ese lado, Aston Martin tiene algo como para mostrar. Aún así, obviamente está todo por escribirse su temporada porque hasta esta carrera fue un desastre. Sí, sin duda. Bueno, hablando de desastre, tenemos a los Haas que, bueno, están Bueno, siempre en tierra de nadie, están, no sé, una situación complicada. Bueno, en este caso Ocon fue un poco mejor que Berman, a diferencia de todo lo que venía pasando en las carreras anteriores, pero la verdad que no hay mucho para hablar de Haas. Anda mal este año, no tiene mejoras. Bueno, en este caso superados ahora por Aston Martin. Habían estado más parejos con Alpine, mejor que Audi por momentos. Ahora están lejos de eso. Así que bueno, muy poco lo de Haas. Que bueno, se empiezan a acomodar en el fondo de la parrilla. Solamente empeorados por bueno, un Williams que está teniendo un año desastroso. Increíble comparar ese primer Williams al que se subió Franco Colapinto en el debut de la Fórmula 1 con este de ahora, con dos pilotos de experiencia como Albon y Sainz, que no pueden competir siquiera. Y debe ser una frustración enorme para ambos porque la verdad que este Williams anda muy muy mal. Y solamente por delante de un Cadillac que bueno, se ha estancado y sigue como al principio, que es que se les desarma el auto. Problemas de todo tipo, problemas extraños hasta inclusive para lo que es la Fórmula 1, ¿no? Que tengan ese tipo de problemas un equipo profesional. La verdad que muy complicado lo de Cadillac. Bueno, nada, lo están sufriendo dos pilotos muy experimentados como son Valtteri Bottas y Checo Pérez, nada más y nada menos. Así que nada, no sé qué será de Cadillac. Ojalá que de acá en adelante por lo menos no se le desarme el auto y puedan las carreras, más allá que terminen dos o tres vueltas doblados por los primeros. yo creo que Haas y Williams están en el mismo momento de su temporada, de su año y estándar, están en tierra de nadie sin saber si van a estar más cerca de los puntos o más cerca del final. Parece que están más cerca de Cadillac que de los puntos. No teniendo claro ninguno de sus pilotos, porque no es que uno está brillando y el otro no. Berman estuvo mejor a lo largo de la temporada que Ocon, pero en esta carrera ya estuvo mejor Ocon y ya hay malas señales malas señales entre comillas, en cuanto a que Berman no se está acercando a lo de adelante. Williams es un constante, la verdad que es un constante no saber qué es lo que está pasando. De hecho, en la clasificación, termina la clasificación y lo primero que hacen es pedirle disculpas a los pilotos del equipo. Entonces, es asumir de que el auto no está funcionando y que no es tanto de los pilotos, sino que el auto no llega. Dicen que a partir de lo que es este parate, Williams va a llegar con mejoras y va a empezar a pulir lo que es su auto, pero bueno, es lo único que se le pueden llegar a aferrar. Entonces son dos equipos que empiezan a estar lejos de toda expectativa y a tener no tanta certeza de por dónde ir. Es un poco esa la sensación de que da en ambos casos. Y en Cadillac, bueno, era obviamente su primer año en la Fórmula 1. Caso distinto a Williams, siempre lo remarcamos porque Cadillac tuvo que armar su auto de cero. Williams tenía la experiencia del equipo Kick Sauber, entonces tenía muchas más cosas armadas en lo que es ingeniería, en lo que es el auto, mucho más cercano a lo que iba a ser competir. Cadillac armó su auto de cero. Y bueno, al armar su auto de cero está teniendo demasiados errores, la verdad que mecánicos. Y bueno, más allá de los resultados, porque Cadillac no va a estar mirando resultados en esta temporada, se sabía eso.
Más allá de esos resultados, lo que es muy negativo es no terminar las carreras y no poder sacar conclusiones en competencia de si, bueno, mejoras o no mejoras o empeoramientos en lo que es el rendimiento y en lo que son los setups del auto, no lo está pudiendo hacer porque no está terminando. Y en clasificación está lejos, normalmente era lo que iba a pasar, pero bueno, terminan siendo un año donde no está pudiendo sacar demasiadas conclusiones porque no termina. O sea que a comparación de Haas y Williams tienen que estar muy preocupados porque no están cerca de lo que son los puntos. Kyla tiene que tener cierta preocupación de no darle fiabilidad a sus pilotos. Obviamente, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas, más allá de ser dos pilotos experimentados, sabían que este primer año era para darle desarrollo a sus autos. Ya lo han hecho ambos en otros equipos, ya han sabido ser desarrolladores de autos y tienen esa experiencia, ese backup como para ayudar al mismo equipo. Pero bueno, obviamente cada uno y el equipo en conjunto tiene la aspiración de por lo menos en algún momento empezar a enmarcarse en lo que es la competencia y empezar a ser un auto más de la parrilla. Sí, precisamente un Haas que, bueno, tiene 21 puntos, lo cual, bueno, los consiguió casi todo en sus primeras 3 carreras. Y Berman. Y 11 puntos de esos, claro, los consigue Berman con esa mágica quinta posición en China, que fue una carrera súper accidentada. Si recordamos, los dos McLaren y Verstappen tuvieron que abandonar la carrera o ni la pudieron empezar. Y en ese contexto, donde los dos Alpine habían quedado en los puntos, por ejemplo, Berman consigue un quinto puesto que le da la mitad de los puntos a un Haas que, bueno, la verdad que ha tenido una temporada fatídica. Mismo William, que ahora ha sido superado por Audi, pero que consiguió sus puntos en algunas carreras, ¿no? Donde parecía ir un poquito mejor, pero nada. Todos estos durante este año vemos cómo terminan todos con los paquetes de actualizaciones que traigan a este parate que va a la Fórmula 1. Sí, a tener en cuenta esas carreras donde pasen cosas raras y distintas y donde se abran oportunidades para estos equipos, porque bueno, Racing Bull ya demostró que es más parejo y que va a estar constantemente en los puntos. Alpina ha estado más cerca, Audi parece que se va a establecer. Bueno, para estos equipos donde están más lejos, tienen que aprovechar oportunidades porque una carrera que donde vos coseches como Berman 10, 11 puntos, te puede definir el año y más allá de lo que puede ser todo el análisis general del rendimiento del equipo, pista a pista, piloto a piloto, carrera a carrera, bueno, te quedaste arriba por esa carrera, por esa suerte o por ese aprovechamiento de la oportunidad y eso te da la posibilidad de estar una posición arriba o abajo en el campeonato de constructores.